Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy estamos a lunes 1 de septiembre, primer devocional de este mes de septiembre, donde Dios mediante vamos a estar compartiendo la palabra del Señor cada día y donde si Dios quiere, el próximo viernes, no, el siguiente, vamos a estar llevando el devocional número 1000. Pero hoy estamos en el devocional 991 y nos vamos a detener en el versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y así nos dice la palabra del Señor. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La semana pasada comenzamos a estudiar esta parábola que nuestro Señor Jesús, días antes de su muerte en la cruz, le narró a los religiosos. El Señor les hizo una comparación entre el reino de los cielos y un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Este rey, a través de unas personas, a través de unos siervos, mandó a invitar a los convidados, pero ellos, sin hacer caso, decidieron ignorar el llamado del rey y se fueron cada uno a sus labranzas y a sus negocios. Y así terminamos la semana pasada, el viernes, hablando de aquellas personas que están ignorando la voluntad de Dios para sus vidas, porque quizá están demasiado ocupados en sus trabajos. Pero es que el versículo de hoy es muchísimo más fuerte, porque se nos dice que otros invitados no es que se fueron a sus trabajos, sino que tomando a los siervos enviados por el rey, lo que hicieron fue afrentarlos y matarlos. En este versículo nos encontramos frente a unas personas que, recibiendo un llamado de gracia, pero ellos van a responder con violencia. Vimos que los invitados anteriores lo que hicieron fue ser como indiferentes al llamado, ¿verdad? Sin embargo, estos fueron hostiles contra el llamado. Lamentablemente, así sigue sucediendo a día de hoy. Nosotros aquí en España, gracias a Dios, hoy en día sería totalmente impensable que te maten por ser cristiano. Pero en muchísimas partes del mundo, muchos siervos de Dios son afrentados y asesinados por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Yo sé que esta parábola está enfocada para los religiosos, eso lo tengo claro, para esas personas que rechazan el llamado de Dios. Pero hoy voy a centrarme en el versículo de esta mañana, en los siervos que fueron afrentados y asesinados, en esos hombres, en esas mujeres mártires por causa del evangelio. El siervo en esta parábola representa a todos aquellos que llevamos la palabra de Dios, a todos aquellos que anunciamos, que lanzamos la invitación de parte de Dios para que otras personas puedan asistir a la boda. Y una vez más, este versículo nos viene a recordar que el rechazo y la persecución muchas veces forman parte del llamado de Dios. El apóstol Pablo le dijo a un joven pastor llamado Timoteo, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 2 y en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los creyentes tenemos que saber que el sufrimiento va de la mano con el servicio. O por lo menos el que sirve tiene que estar dispuesto a sufrir. El gran ejemplo de esto no solamente lo encontramos en esos hombres, en esas mujeres, en esos mártires, sino que sobre todas las cosas lo encontramos en Jesús. El servicio que nuestro Señor vino a realizar culminó en la cruz. El Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 10, versículo 45, nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que estaba haciendo Jesús en la cruz era servirnos. Y así nosotros tenemos que estar dispuestos también. Pablo dijo en esa primera carta que le escribe, en la carta de Filipenses, no tiene dos, en la carta de Filipenses capítulo 1, versículo 29,
que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Todos aquellos que servimos sabemos que el sufrimiento muchas veces es nuestro compañero de viaje. Servir significa, por ejemplo, amar. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4? Él dice que el amor es sufrido. Servir, por ejemplo, significa perdonar. Y tienes que reconocer que muchas veces perdonar cuesta. Servir también significa cargar con las debilidades de los demás. Espero que tengas claro que servir conlleva muchas veces críticas, murmuraciones hacia nuestra persona. Pero lo más bonito de todo, ¿sabes qué es? Lo que dijo el salmista en el capítulo 126, versículo 5, cuando dijo que aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si tú eres un siervo de Dios o una sierva de Dios y has derramado lágrimas, escucha atentamente lo que te voy a decir. No hay lágrimas inútiles en el servicio a Dios. Cada sufrimiento, cada sacrificio, cada crítica, cada incomodidad que has podido tener por amar a tu prójimo y servirle, tiene una recompensa eterna. Si estás sirviendo a Dios y a su vez estás sufriendo, mira, eso no lo tienes que ver como un castigo, ni muchísimo menos, sino como una confirmación de que estás caminando en medio de la voluntad de Dios. Sé que no todas las personas pueden entender esta parte del servicio, pero es la realidad que la propia palabra de Dios enseña una y otra vez. El gran peligro de todo esto es que las predicaciones actuales, las predicaciones modernas, no van en esta línea. Date cuenta, hoy en día las predicaciones casi todas se centran única y exclusivamente en que Dios te quiere bendecir, en que tú eres un hijo de Dios y que tú lo puedes todo, en que Dios te va a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que, claro, cuando te toca sufrir por causa del servicio a Dios, no entiendes absolutamente nada, no entiendes y piensas que lo que está pasando pues es algo malo y no ves que el servicio y el sufrimiento van de la mano. Muchas veces el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. El servicio de Jesús lo llevó al máximo sufrimiento que fue la cruz. A Jesús el servicio le costó la vida. Le costó hasta la última gota de su sangre. Por eso, si tú de verdad quieres ser un siervo de Dios, tienes que estar dispuesto a sufrir. Bueno, de hecho te diré que donde hay un verdadero servicio, prácticamente siempre habrá sufrimiento. Moisés sirvió a Israel y lo que recibió por parte de Israel fueron críticas y murmuraciones. Jeremías sirvió al pueblo y ¿qué recibió? Rechazo. Pablo sirvió con todo su corazón a la iglesia y terminó preso. Por eso te advierto que no esperes aplausos por servir. Más bien todo lo contrario. Cuando te canses o te duela servir, o seas rechazado, o seas afrentado por causa del servicio, recuerda siempre que Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Ningún sacrificio en el servicio al Señor es en vano. Absolutamente todo será recompensado por nuestro Dios. Pero aunque no fuera recompensado, ¿sabes qué? Aún así seguiríamos sirviendo. Porque la mayor recompensa de Dios hacia nosotros ya nos ha sido dada, nos ha sido entregada, que es la salvación de nuestras almas. ¿Y qué más nos tiene que dar Dios? Todo servidor debería poder llegar a decir en algún momento de su vida lo que el apóstol Pablo dijo en esa segunda carta que le escribe a la iglesia que está en Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 15, cuando dijo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermano mío, servir es un privilegio, aunque muchas veces nos toque sufrir por ello. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas. Gracias porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque tú estás con nosotros.
aunque nos toque sufrir, aunque nos toque llorar, sabemos que toda lágrima es una siembra que un día vamos a recoger con regocijo. Señor, sabemos también y reconocemos que a través del sufrimiento tú nos enseñas tantas y tantas cosas. Por eso te pedimos que no permitas que en los malos momentos de nuestra vida, que en los momentos que nos toque sufrir, apartemos nuestra mirada de ti, sino todo lo contrario, que sea cuando más estemos cerca de ti. Gracias, mi Dios, por este día. Oro para que nos guardes, para que nos bendigas. Oro para que tu bendición pueda alcanzarnos, Señor, en este día, en esta semana y en este mes de septiembre. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si puedes, por favor, aquí en los comentarios, comentarme, decirme, escribirme de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el título de la predicación, cuál fue la parte que más te gustó. Me gustaría, por favor, que me comentaras, que dejaras aquí en los comentarios cuál fue el título de la predicación o el versículo o el tema central, y así todos juntos, todos los que formamos parte de este canal, esta comunidad que ya tan bonita y tan grande, podamos crecer juntos y saber cuáles son los mensajes que el Señor está lanzando para su iglesia. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Bendiciones.